La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el doctor Trajano Vidal Potentini, abogado, escritor de muchísimos libros que son bases en los estudios jurídicos y es presidente de la Fundación Justicia y Transparencia. Y como siempre, es un gran invitado frecuente de nuestro programa. Buenos días, agradecido Ramón de este espacio de tanta penetración y calidad en el gusto de los dominicanos para, como tú bien señalas, pues abordar temas interesantes, temas importantes. Y justamente por eso, como la semana pasada la Fundación dio una rueda de prensa, yo dije, vamos a invitar el lunes, comenzando la semana, a Trajano Vidal Potentini. Lo tengo que leer aquí porque es muy largo. Hay un proyecto de ley de la senadora Melania Salvador de Bauruco. Ya fue aprobado en primera lectura en el Senado de la República. Es para regular el ejercicio para la protección civil de los derechos a la intimidad, al honor, al buen nombre y a la propia imagen. Cualquiera diría, oye, qué bueno es esto, protección de los derechos a la intimidad, al honor, al buen nombre, la propia imagen. Pero he escuchado abogados, y en el caso tuyo que diste una rueda de prensa, señalando que eso atenta contra la libertad de expresión. ¿En qué consiste el proyecto? Mira, es un proyecto, ley orgánica, porque ciertamente los insumos que se plantean en esta propuesta de ley, pues tienen como sentido lo que son derechos fundamentales, como es honor, buen nombre, propia imagen, intimidad, y en ese sentido se trataría de una ley orgánica. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿De dónde aparece la razonabilidad? Ese principio cardinal del derecho constitucional, la ponderación y demás, es a partir precisamente de ese ejercicio que tiene necesariamente que verificarse cuando convergen, cuando hay una cantidad apreciable de derechos fundamentales, que uno es precisamente la frontera del otro y como tal se mantienen en tensión. Me refiero a la libertad de expresión, a la libertad de prensa y, por qué no, a la connotación que hoy por hoy le da la Constitución en el artículo 39 a esos insumos, base de la democracia, que traen consigo entonces ya la denominación de derecho a la información, porque entonces supone todas esas capacidades, como lo es buscar, recibir, difundir por la mecánica que estime, ya esa libertad de expresión, ese acceso a la información y con ello también ese acceso que implica no solamente la cobertura del ciudadano a ese escrutinio, a ese cuestionamiento en los temas referidos al manejo de la cosa pública, sino que también ya ese acceso a la información se extiende o es parte, incluso en la Constitución anterior, en el artículo 8, en uno de sus numerales, a lo que ha sido ese ejercicio necesario para cualquier sociedad democrática, que es el acceso a las fuentes públicas, a las fuentes noticiosas de que gozan los periodistas en esa sagrada función y labor. Entonces, tú deslindar, tú apartar, tú segmentar, tú darle autonomía a esos derechos fuera del contexto en que necesariamente tienen que manejarse, en conjunto con libertad de prensa y libertad de expresión, ya desde ahí hay un hierro, hay ya una descontextualización. Limite el acceso a la información pública. El derecho a la información, el acceso a la información pública, pero más que todo, más que el acceso a la información pública, más que todo la atención es con el acceso a las fuentes noticiosas, con la libertad de prensa y la libertad de expresión. Más que todo, ese es el choque frontal que tendrían estos componentes, toda vez que, reitero, tienen que coexistir porque están en tensión. Algunos tienen un carácter instrumental y como tal tienen más preponderancia que los demás. O algunos tienen en situaciones concretas y particulares, tienen que ceder ante esos otros derechos, como lo sería imagen y demás, frente a la libertad de expresión, básicamente cuando se trata de figuras públicas que están en alguna forma entronizados en el poder, ejerciendo alguna función de administración de la cosa pública. Entonces, una eso ley... limita, por ejemplo, cualquier acusación pública contra un funcionario. Bueno, vamos a arrancar, por ejemplo, con el artículo 13. El artículo 13 de esa propuesta de ley aprobada en el Senado, ¿qué dice el artículo 13? Que dentro de las llamadas intromisiones ilegítimas, un término que también no es ni siquiera correcto para los fines y efectos de una ley, porque la legitimidad o ilegitimidad emerge cuando hay una aceptación
cuando tú te vas vinculando con una sociedad. O sea, es un término propio de la ciencia política. Depende de ese apoyo, de esa aceptación de un conglomerado. Entonces no deben ser intromisiones ilegítimas, sino intromisiones ilícitas. Pero bien, a lo que se refiere es intromisiones ilegítimas, y te dice que se exceptúan de las posibilidades de esas intromisiones ilegítimas, en algunos de esos numerales, los políticos, fundamentalmente diputados y senadores, y los miembros de altas cortes y el Poder Ejecutivo, el presidente de la República, en cualquier informe que estos tengan a bien servir. Pero en el caso concreto de diputados y senadores, fíjate que están también con el error de que están siendo jueces y partes, o que están legislando para su propio beneficio, porque se están extendiendo lo que sería entonces la inmunidad, pero una inmunidad en relación a el sentido y expresión de esa ley. O sea, ellos no conculcan, ellos no violan. Ya no es la inmunidad parlamentaria, que tú dirás, bueno, pero es inmunidad parlamentaria que ellos tienen en el proceso de los debates. Ya no se trata de esa inmunidad parlamentaria, ya en el ejercicio de sus funciones. O sea, eso le va a abrigar, eso le va a acompañar mientras duren los 4 años a que le corresponde por concepto de lo que es ese cheque en blanco que le damos los dominicanos a la hora de votarlo, a la hora de seleccionarlo, de elegirlo. O sea, ellos tienen una patente de corso, ellos no tendrían ningún inconveniente porque ellos pueden sí difamar, pueden violar intimidad y la ley no le aplica. Aun cuando es una ley de naturaleza civil, es una ley que es una perturbación y que convertiría a los tribunales de la República en una zona de guerra de los medios de comunicación, de los usuarios de redes sociales, de instituciones como la nuestra. Porque también va con los usuarios de redes sociales. Claro que sí. Los menciona explícitamente. Claro que sí. No, sin tener que mencionarlo, porque una intromisión, por ejemplo, ilegítima, como plantean ellos, es que sin el permiso, sin la licencia, sin la autorización, tú uses un material audiovisual de cualquier persona sin la autorización de este. O sea, para tú pasar aquí en televisión cualquier actividad que recojan los medios de comunicación, si no se trata en el momento de la misma actividad, si es con cualquier otro apoyo, tú vas a tener el inconveniente de que tienes que buscar la autorización de todo el que esté ahí. O sea, no se podrán subir videos a las redes sociales donde tú estás documentando un abuso, porque esos policías, si es golpe que están dando, esos policías debieron autorizarte o te pueden demandar. Y hoy en día los abusos es gracias a que cada dominicano que tiene un celular es un reportero. La frontera entre dictadura y democracia es precisamente esa función, esa labor, en principio, que hacen los medios de comunicación y que hoy día es extendida ya a esa capacidad, con la implosión de las redes sociales, que tenemos los dominicanos a la hora de opinar, de participar, de recoger todos esos datos y de plantear esos datos, que tienen sus controles, porque ahí está difamación, injuria. Hay una mecánica alrededor de todos estos procesos, incluso en el orden penal, que es la que operativiza todo este desarrollo y que hoy por hoy tiene muchos avances con lo que han sido sentencias reiteradas del Tribunal Constitucional. Tú te estarías llevando de paro eso, tú estarías con una ley lamentablemente ambigua, con conceptos indeterminados, con tipos legales abiertos, es una barbaridad, es un mar de incongruencia. ¿De dónde sale esto? ¿O esta ley tuvo un pasado? Porque para los que quizás el ciudadano que no le da seguimiento a las cuestiones legislativas, se encuentra como que esto surgió así de repente. ¿Se sometió y lo aprobaron? ¿O esto tiene una historia? Eso tiene mucho tiempo pululando, dando vuelta en el Congreso. Yo entendía que eso no iba a tener ningún sentido, ningún resultado, sobre todo porque muchas voces han venido planteando la necesidad de darle un enfoque integral a todo ese proceso que traiga consigo lo que sería entonces recoger, incluso se ha hablado hasta de código de la comunicación y eso, porque ya hay una redimensión constitucional con ese artículo 49, donde no solo es libertad de expresión, sino que supone, como he planteado, las diversas capacidades y ya se denomina como derecho a la información, que alcanza un matiz supremo con una serie de tratados, acuerdos internacionales que le dan preponderancia a toda esa temática, porque libertad de expresión, libertad de prensa es hablar precisamente del
de un sistema democrático. Si no se tiene eso, pues no estaríamos en nada. Y eso viene dando muchas vueltas y entendíamos que no, que eso se iba a unificar, que se le iba a dar integralidad. ¿Hay países que tienen unas leyes de este tipo? España, parece que inicialmente se copió un poquitito de España, pero aquí todo lo prostituyen porque lo que te van es organizando una especie de Frankenstein legislativo. Recogen un pedazo aquí, recogen otro pedazo y cada quien a partir de su situación particular dice, bueno, pero a mí me hicieron esto, yo no quiero que eso pase, y cada quien le va aderezando, le va integrando lo que entiende, o sea, lo que decimos nosotros, el denominado llamado aplatanamiento. Por ejemplo, en esos 24 artículos, porque es una ley con poco desarrollo, es una ley corta, apenas 8 o 9 páginas, una ley corta con poco desarrollo, 24 artículos, y en lo que serían, por ejemplo, los artículos 5 y 6, que lo que hace es listarte algunas definiciones, te dice, bueno, el honor es lo que yo entiendo que es mi honor. O sea, para yo determinar, para yo decidir en el contexto de la ley, para ver si hay punitividad, si hay, más que punitividad, si hay seguimiento en el ámbito civil, a la hora de hacer un planteamiento, soy yo el que decido si soy honorable o no. O sea, ya no hay criterio, ya no hay parámetro, porque el que está condenado, el que es narcotraficante, confeso en muchos casos, o condenado, tú no me puedes estar hablando de honorabilidad. Veríamos infinidad de casos contra periodistas. Con esa ley. Una torre de Babel y una guerra en los tribunales. Otro aspecto, la intimidad, es lo que yo entienda, es el espacio que yo quiero reservar como íntimo. No puede ser así. No pueden ser figuras jurídicas que tienen todo un desarrollo, que tienen toda una historia, que tienen unos criterios, que tienen unos parámetros, fruto de lo que ha sido esa experiencia comparada de tribunales constitucionales y el propio Tribunal Constitucional. Entonces, es a partir de esos criterios. Tú no puedes darle un sentido subjetivo, relativo, a algo tan grave, porque será el componente que tú vas a tasar para decidir cuándo se te ha conculcado o no. Eso no puede estar en manos de una de las partes. Por eso se habla del principio de legalidad. El principio de legalidad es que todo tiene que estar previsto, considerado, con anterioridad a la ocurrencia del hecho. Todo eso tiene que estar tasado, organizado en una ley, en un código, en lo que tú quieras. Pero no puede ser del fuero interno de una parte. Afortunadamente es una ley orgánica. Es una ley orgánica. Así que en la Cámara de Diputados es un poquito más difícil. Sería más complicado. Pero aún así vamos a suponer en el extremo, Trajano, de que se apruebe. ¿Se lograría alguna declaratoria de inconstitucionalidad? Claro que sí. De hecho, nosotros ya en esta semana estaríamos intimando al Senado y a la Cámara de Diputados una especie de puesta en mora con un acto donde le estamos haciendo todos esos planteamientos, y creo que ya se ha expresado con bastante claridad la prensa nacional, todo el que eventualmente pudiera ser extensamente afectado con todo esto, y creo que se han expresado. Una de las barbaridades, por ejemplo, te dice que estos derechos son imprescriptibles, son irrenunciables, que cualquier actividad, cualquier acto de entendimiento que tú hagas con la otra parte será nulo. Señores, pero la autonomía del derecho civil, porque es una ley de connotación civil con el sentido que han querido darle, es precisamente la autonomía de la voluntad. Ese es el sentido del derecho civil. El acuerdo. Hay veces que se hace acuerdo. Entonces no, pero no veces, es que a eso que se propende, a esa alternabilidad, eso es lo que trae consigo todo nuestro esquema jurídico hoy con lo que es la justicia restaurativa, por eso aparece ahí la rectificación, todas esas cosas, porque es fruto de una conciliación, ese proceso, porque es resarcirte en tu honor que debe cuidarse, en tu honor que cuida la Constitución, en tu buena imagen, en tu buen nombre, y ya de hecho han venido hasta dando algunas leyes. No sé si tú recuerdas una ley que anda por ahí, que fue aprobada de Lucía Medina en relación a la imagen de las personas que mueren en accidentes y eso. Entonces ya hay que vienen protegiendo el tema de la imagen y del tema del nombre. Y hay mucha jurisprudencia que viene incorporando y que eso tiene ese sentido, pero nunca en tensión con aspectos tan fundamentales como lo es la libertad de expresión y la libertad de prensa. Entonces eso afecta, por ejemplo, la seguridad jurídica de la posibilidad de que cualquiera pueda hacer un acuerdo para resarcir, el que son nulos cualquier tema que se haya planteado. Pero además también crea muchas mecánicas procesales
en el orden de, por ejemplo, la demanda de protección civil, la demanda en daños y perjuicios, te trae consigo el mismo amparo. El amparo es un tema constitucional. El amparo es el tutelador de los derechos fundamentales como estos. Tú no tenías que estar creando paralelamente un sinnúmero de vías judiciales que no aparecen tampoco claras. Por eso te digo, es un atolladero jurídico lo que se ha hecho, no es un tema de discutir, eso hay que desecharlo en pleno. Tú decirme, bueno, fuera del amparo, el tribunal de primera instancia es el encargado para conocer todo esto, pero tribunal de primera instancia ¿de dónde? ¿Tribunal cómo? Si tú me estás hablando o estás integrando en el tema de lo que sería la tecnología, ¿qué pasaría con un caso que genere la difamación en Estados Unidos o en Santiago o en Elías Piña, pero las personas estén aquí en Santo Domingo? Entonces hay muchas imprecisiones, mucha ambigüedad, mucha oscuridad, muchos temas indeterminados, no hay el rigor legislativo que se requiere al tenor de la doctrina, de la jurisprudencia. Es más que todo, es una perturbación, a mi juicio, innecesaria, porque eso sería objeto de que se lo lleve de paro el Tribunal Constitucional. Y más con tantas leyes pendientes. Con tu permiso, Trajano Vidal Potentino, nos vamos a una breve pausa comercial, porque tenemos otros temas también de interés con el presidente de la Fundación Justicia y Transparencia. Continuamos la entrevista con el doctor Trajano Vidal Potentini, presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, que siempre está muy activa sometiendo expedientes, recursos, etcétera. Y hay uno que todavía la prensa no lo recogió porque fue el pasado viernes. Y es en relación a la compra de carbón por parte de Punta Catalina, una empresa que se llama Glenwood. A mí me enviaron algo de que esa empresa había tenido problemas incluso en Estados Unidos y que en Suiza había llegado a estar dispuesta a pagar una multa. Y esa es la empresa que está supliendo el carbón, o una de sus subsidiarias está supliendo el carbón a la República Dominicana. ¿En qué consiste el recurso? Sí. La Dirección General de Contrataciones, de Compra y Contrataciones Públicas, pues tiene las facultades, previo a apoderamiento, a partir de una denuncia que nosotros hemos formulado, alrededor de lo que ha sido una licitación por demás amplia y extensamente cuestionada de la Glencore, que es la empresa que tiene que ver con los temas mineros, y que ya nosotros tenemos, si se quiere, una tradición de lucha. Yo recuerdo que es la que estaba involucrada en el tema de San Juan de la Maguana, con el tema de la mina, y nosotros pues sometimos algunos amparos y eso, y hay temas ya todavía de eso que están pendientes en los tribunales de la República, pero como tiene que ver con el tema minero, pues es una empresa que evidentemente puede suplir estos servicios. Lo que llama la atención es que la tonelada en alguna oportunidad se habría comprado hasta $50. Está bien, tú tienes que reconocer que no son los mismos tiempos, que ahí está el tema de la pandemia, el impacto, el tema del transporte, bueno, un sinnúmero de aspectos que sin duda vienen a encarecer. Nunca entendemos nosotros en estos niveles, porque estamos hablando de un crecimiento exponencial en el orden de los precios. Esta empresa pues gana una licitación, reitero, cuestionada, porque de $50 pues ya eso sube a la astronómica suma de $387 por la tonelada de este carbón. Pero la preocupación es que en el pliego de condiciones que esto se da, llamó la atención también el hecho de que se planteara que tuviera que tener como una especie de evento, de operaciones en un tiempo previo. El que no ha vendido no puede vender. De unos 1.500 y tantos millones de dólares. O sea, eso no te lo va, es un medio traje a la medida, porque eso no te lo va a observar cualquiera. Y máxime en el escenario del COVID, en el escenario de la pandemia. Pero bien, una vez pasa esto, una vez se concreta todo esto, pues empieza incluso a nivel interno a haber algunos cuestionamientos, porque no hay tampoco este liderazgo a nivel del tema eléctrico. No se advierte que hay ese liderazgo, y ya hay muchos inconvenientes que hemos visto cómo la superintendencia de electricidad pues ha tenido que cuestionar de lo que es el esquema unificado de las sedes y demás. Ha tenido que cuestionar algunas licitaciones que también
están en proceso de cuestionamiento, licitaciones que se dieron con temas tan delicados como lo fueron los acuerdos de Madrid, aquellos contratos que nos tuvieron arrodillados por tantos años y que hoy por hoy ya se han vuelto a reeditar sin que opere ese concurso en contratos lo más grandes, donde Punta Catalina sería un niño de teta en relación a estos contratos, porque estamos hablando de miles y miles de millones de dólares en contratación, contrataciones que está siendo cuestionada hoy. Hay un tema ahí de dos barcazas que está sumamente opaco. Efectivamente, entonces no hay una unidad, no hay un liderazgo, no hay una coherencia en el. Entonces, ¿a qué instancia tú recurriste en este caso? No, ahora lo que hemos hecho en relación a la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas, para que esto anulen ese proceso, porque un valor agregado pecaminoso, perturbador que aparece en todo esto, es que esa empresa, precisamente en temas de corrupción y soborno, es confesa a nivel internacional, no solamente en el tema de Suiza, sino en Estados Unidos, donde hay lugares ya donde con acuerdos de lenidad que estaría planteando, ha llegado al entendimiento de pagar multas o indemnizaciones por el orden de los $1.000 millones, ya reconociendo lo que es ese activismo. Entonces tiene un cuestionamiento importante que no puede pasar desapercibido en la República Dominicana. Entonces, dentro de los fundamentos de las leyes, solo eso haría viable, haría posible esos cuestionamientos, el que tenga que expresarse, el que tenga que recoger esos periquitos propios del procedimiento, compras y contrataciones públicas, que es a lo que aspiramos, y entonces haga el planteamiento. Ojalá que pueda prever el señor Celso Marrancini, que es el actual administrador del tema de Punta Catalina, pueda prever todo lo que se está dando, porque no es él que ha gestado ni ha organizado lo que fuera pues esa licitación. Él lo encontró. Y él ha encontrado esa parte. A partir de esa previsión, entonces empiece a agilizar, ojalá que pueda también integrarse a ese cuestionamiento en compras y contrataciones públicas, y que empiece desde ya de forma paralela a ir organizando lo que sería pues una licitación, en este caso una licitación que responda a los principios de la administración pública, a los principios de las compras públicas. Y yo creo que puede ir, le hacemos esa sugerencia desde aquí, yo creo que debe ir considerando pues pensar en otra licitación que tenga pues la debida claridad de cara al público. No estamos hablando de 2 pesos, estamos hablando de un 700 y tantas veces por ciento, es el cambio de lo que fuera en algún momento la compra de $50 a que estemos hablando. Eso puede significar que Punta Catalina, en vez de perder, en vez de ganar, pierda dinero o no gane dinero. Efectivamente, porque las proyecciones no alcanzaban. Las proyecciones que se hacían cuando se hablaba de Punta Catalina, a razón de lo que fue esta discusión cívica, este seguimiento, esta socialización del tema Punta Catalina con el contrato aquel que se pretendió pasar del fideicomiso y que todavía está por ahí, aprobado en principio por el Senado de la República, trajo consigo. Pero ya se aprobó la ley de fideicomiso público. Sí, ya hay una ley de fideicomiso público, evidentemente que ya no podrá subsistir, ya se impone el que no se invente con ningún contrato que no sea al tenor de los planteamientos que pudiera tener esta ley. Aunque el gobierno nunca retiró lo del fideicomiso de Punta Catalina. No se ha retirado, pero el presidente pues dio su palabra de que eso se llevara al CES, y que en el CES se recogiera el insumo, las discusiones y demás. Discusiones que siempre van a ser positivas, todas esas discusiones, porque apertura una participación cívica importante, y si eso puede en alguna forma tomarse en cuenta, en consideración, siempre es importante, porque no se puede alegar ignorancia alrededor de muchos temas. Yo te lo dije, yo lo planteé, yo lo llevé, yo lo recogí, como el tema de la ley Mordaza, que es la denominación que yo le he dado a esa censura previa que significa la aprobación por el Senado de esto. O sea, no se puede alegar ignorancia. Entonces ya usted conoce, ya se ha hecho el levantamiento, ya se ha presentado un diagnóstico que vamos también a acreditar por acto de alguacil. Entonces lo mismo pasa en el tema de Punta Catalina, y por eso es importante ese ejercicio, esa voz de alarma, esa voz de alerta alrededor de todos estos temas. Ya nosotros lo estamos concretando, ¿dónde? En contrataciones públicas, y eventualmente pues tendremos que ir al Tribunal Superior Administrativo, al Constitucional, a cualquier instancia iremos dándole seguimiento a que este despropósito
de esa empresa con esos cuestionamientos fuera, pueda ser la que esté regenteando, porque tenemos que superar ya. No venimos del tema Odebrecht, que estamos todavía dando vueltas con un juicio ahí, que la de nunca terminar. Entonces no podemos... Que no están todo lo que son. Trajano, también ustedes recientemente, parece que en ánimos de ayudar al gobierno con la reforma, ustedes propusieron una unidad de reforma institucional. Mira, más que al gobierno, ayudar al país, y en este caso, concretado en las funciones y facultades que tiene el Poder Ejecutivo, siempre que debería, como el gran receptor, como el gran responsable de encaminar políticas públicas, siempre entonces está vinculado a lo que es el Congreso a partir de lo que es su agenda, en el orden de reformas, y en este caso Abinader, que habría planteado en un momento que quería ser recordado como un presidente de la reforma. Entonces este Poder Ejecutivo, que en los términos del artículo 96 de la Constitución tiene iniciativa de ley, precisamente para permitirle esa conexión, de que él le dé algún seguimiento, de que esté acorde con lo que son esos necesarios cambios que requiere para impulsar las políticas públicas, para impulsar incluso sus propuestas de gobierno, necesita un brazo armado. El que fue más inteligente en esto fue el presidente Leonel Fernández, que tenía el CONARE, que tenía el comisionado de apoyo y modernización de la reforma de la justicia. Danilo Medina, desde que llegó, se llevó eso de paro. Pero ese es un brazo jurídico, ese es el brazo del gobierno que de forma extendida, a partir de lo que es la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo, que tiene un día a día, que tiene una labor fuera de todo esto, puede entonces socializar, puede trabajar, puede reunir las élites intelectuales, puede reunir de forma multidisciplinaria los sectores que tienen que ver con todos estos temas, para ir entonces recabando, recogiendo las ideas, para ir consensuando, para llevar siempre propuestas mejoradas. El CE está para la concertación, sobre todo laboral económica y social, en principio, la económica, porque eso viene de lo que era aquella labor que ese papel que jugó Agripino Núñez Collado en la oportunidad del Código Tributario, del Código sobre todo de Trabajo. Ese es el sentido del Consejo Económico y Social. Fíjate que es del Ministerio de la Presidencia que depende esa entidad, esa unidad. Entonces está básicamente para lo que es la ley nacional, la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que te prevé una serie de pactos que sí es lo que debe trabajar, y que muchos de ellos pues están varados y que ni siquiera se habla de ellos, como es el pacto fiscal, el educativo, que ese sí está en curso, el seguimiento de ese, y que nosotros hemos sido actores convocados, y el eléctrico, que lo aprobaron a la mala y que está cuestionado por nosotros, porque como sector social, como una pata de esa mesa, tuvimos que apartarnos porque el mismo no se había concluido. Pero ya reforma de esa naturaleza es en el entorno político, el escenario es político. Cuando tú me hablas de una reforma constitucional... A esa yo iba, eso parece que es natimuerto. Bueno, es que una reforma constitucional es un acto eminentemente de alta política. Estamos hablando del poder político, y para eso se necesita el consenso fundamentalmente en este caso de los políticos, de quienes tienen representación congresual, porque es un esquema de suma de mayorías altamente calificadas para ese proceso. Entonces tú tienes que consensuar eso. Si no tiene ese visto bueno, pues tendría poco sentido estar discutiendo, estar insistiendo en eso, porque estaríamos hablando entonces de un costo político, porque te van a vencer, te van a doblar el pulso en ese tema. Entonces yo creo que lo inteligente sería primero pensar en una unidad de reformas institucionales, ir completando lo que es la arquitectura constitucional en la República Dominicana. Más de 80 leyes hay a las que no se le ha pasado la mano, las que no se han actualizado, otras que faltan por hacerse. Entonces creo que es un tema que pudiera tener más prioridad, discutir todos esos temas con ese espaldarazo que supone una socialización, manos especializadas en lo que sería la unidad de reformas institucionales estatales, o unidad de reformas institucionales que sea parte de la consultoría jurídica, pero que opere en esa socialización, en ese levantamiento, para que no continuemos, que sería de mucha ayuda para el Congreso, sacando Frankenstein legislativo, como lo es la ley Mordaza que se pretende aprobar. Si eso pasaría por ese sedazo, no tuviéramos ese inconveniente, ese apoyo que necesita a nivel institucional la justicia
para todos estos temas de política pública, de política criminal del Estado. Entonces eso es fundamental. Entonces creemos que es una reforma pendiente que debe hacer, proveerse de ese brazo armado, incluso presentar hasta una propuesta de ley, porque a mi juicio eso no debe ser objeto de que sea un presidente, eso debe tener un carácter permanente, porque estamos en constante cambio, señores, estamos en constante cambio, y tenemos un Congreso donde ya ha sido desmitificado lo que decíamos nosotros los abogados, de que el legislador fue sabio cada vez que hacíamos un planteamiento en justicia para darle fortaleza en el foro penal. El legislador fue sabio al prever tal o cual cosa. No, se ha demostrado que el legislador no tiene ninguna sabiduría, ni tiene por qué tenerla, porque en su mayoría pues no tienen esa instrucción, no tienen ese conocimiento, porque eso es la política. O sea, hay muchos empresarios de los juegos de azar, hay en otros ámbitos personas que no tienen, que no son abogados, que no tienen ni son politólogos, no tienen por qué tener esa instrucción. Entonces no hay tal sabiduría. Necesitan de la asesoría, del seguimiento, de que se le expliquen. Entonces, ojalá que las comisiones que hay pues aperturen, como se hacía antes, con mucha frecuencia, ese contacto con el pueblo, con el público, con los sectores especializados, y que en este escenario de democracia participativa pues se pueda dar de forma objetiva ese intercambio para ir mejorando las leyes. Solo me resta, Trajano Vidal Potentini, darte las gracias por todos los temas que tratamos. Nos faltaron algunos, pero siempre habrá oportunidad, pero qué bueno, me gustó mucho el tratamiento de ese proyecto de ley que imagino que no irá a segunda lectura, se va a caer, o se va a caer en la Cámara de Diputados, o se caerá en el Tribunal Constitucional. Muchísimas gracias, Trajano Vidal Potentini. Nos vamos a comerciales, amables televidentes. Retornamos a la recta final del Telematutino 11.